Prólogo 03. Hace un año, al instante, Caria identificó a la mujer que buscaba. En medio del festivo atardecer, los niños jugaban en el césped iluminado por la serena luz del sol otoñal, mientras sus padres los observaban con una sonrisa. La plaza que rodeaba la fuente del parque estaba concurrida por familias que disfrutaban de un momento de esparcimiento. Pese a la multitud, él no la perdió de vista. Sin importar el gentío o la distancia, estaba seguro de encontrarla sin dificultad, aunque desconociera si aún podrían verse una vez al mes o si ella ya tuviera una pareja. Solo al aproximarse, la mujer, resguardada por la sombra de los árboles, percibió su presencia. «Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos?» «Ah, Caria». Con una sonrisa discreta y gentil, Aoi apartó la vista del libro que leía. Se veía exhausta. Caria sintió una punzada de ansiedad. Algo parecía afligirla. Inmediatamente deseó indagar la causa de sus problemas y buscar una solución. Pero, a pesar de ese impulso, no se atrevió a preguntar. No poseía la cercanía necesaria para ofrecerle una bondad incondicional. No era apropiado. Han transcurrido 3 meses. El viaje ha sido bastante extenso esta vez. Ah, sí. En sus sueños veía su dulce sonrisa, pero al tenerla enfrente le faltaba el valor para mirarla directamente. Esta situación persistía desde hacía 8 años y siempre sería igual. Caria seguramente nunca lograría sonreírle, ya que ella lo ponía excesivamente nervioso. Jamás sabía de qué conversar tras saludarla, y siempre se generaba un vacío imperceptible. Esto ocurría invariablemente. Para romper el incómodo silencio, Caria buscó a alguien con quien pudiera conversar con facilidad. Allí, entre otros niños en el césped, se encontraba una pequeña con coletas, bailando con alegría. Aunque era muy joven, la niña ya mostraba indicios de una gran belleza en su rostro, que había heredado de su madre. «Rin», Caria la llamó, agitando una mano. En cuanto lo vio, la niña, llamada Rin, se acercó rápidamente a él con una sonrisa radiante. «Bienvenido, tío Caria, ¿me trajiste otro regalo?» «Rin, modera tus modales». La niña parecía indiferente a la voz avergonzada de su madre. Los ojos de Rin resplandecían con expectación, y Caria, correspondiendo con la misma sonrisa, le entregó uno de los 2 obsequios que ocultaba a su espalda. ¡Qué hermoso! Un broche confeccionado con cuentas de cristal de diversos tamaños cautivó a la niña al instante. Aunque pudiera parecer excesivo para su edad, Caria sabía que Rin poseía gustos precoces. «Tío, gracias, como siempre, lo cuidaré». «Si te agrada, tu tío también está feliz». Acariciando con delicadeza la cabeza de Rin, Caria buscó con la mirada a la otra persona a quien destinaría el otro obsequio que había traído, pero por algún motivo no se encontraba allí. «Dime, ¿dónde está Sakura?» Al escuchar la pregunta de Caria, la sonrisa de Rin se desvaneció al instante. Su rostro reflejaba una ausencia total de pensamiento. Era la expresión de un niño resignado, forzado a aceptar la realidad. «Sakura, ella ya se fue». Con la mirada perdida, Rin respondió. Luego, como si eludiera las preguntas de Caria, regresó corriendo hacia los niños con los que jugaba. Desconcertado por las palabras de Rin, Caria dirigió una mirada interrogante a la madre de la pequeña. Sin embargo, de pronto comprendió. Ella desvió su vista hacia un punto vacío con una expresión sombría. «¿Qué significa esto? Sakura ya no es mi hija, ni es hermana de Rin». Su tono era cortante, pero más firme que el de su hija Rin. «Esa niña se ha ido con la familia Mato». ¿Mato? El nombre, que le resultaba profundamente familiar e incluso detestable, sacudió violentamente el corazón de Caria. «Esto es inaceptable. ¿Qué diablos significa esto, Aoi?» «No deberías ni preguntar, ¿verdad? Especialmente tú, Caria». Con un tono que destrozó el corazón de Caria, la madre de Rin, Tosaka Aoi, respondió con dureza e insensibilidad, sin mirarlo e indiferente. «Desde luego, tú, de todas las personas, deberías saber por qué los Mato necesitan un niño con linaje de mago para sucederlos, ¿no es así? ¿Cómo pudiste aceptar esto?» «Fue su decisión.
Esta es la determinación del jefe de la familia Tosaka al acceder a una petición de los viejos amigos, los Mato. Mi opinión no tiene relevancia. Por esta razón, madre e hijas fueron separadas. Por supuesto, ella no estaba de acuerdo. Sin embargo, tanto Aoi como la joven Rin, a pesar de su renuencia, debían aceptarlo, pues así era la vida de un magus. Kariya conocía aquel destino cruel con demasiada claridad. ¿Estás de acuerdo con esto? Aoi respondió con una sonrisa débil y amarga a la voz de Kariya, que resonaba dura como una roca. Cuando decidí casarme con un miembro de la familia Tosaka, cuando resolví convertirme en la esposa de un magus, estaba preparada para algo así. Si formas parte del linaje de un mago, es un error buscar la felicidad familiar común. Y, al encarar a Kariya, quien intentó hablar de nuevo, la esposa del magus lo detuvo con gentileza, pero con firmeza. Este es un asunto entre los Tosaka y los Mato. No te incumbe a ti, que le diste la espalda al mundo de los magos, concluyó su frase asintiendo. Ante esto, Kariya quedó inmóvil. Se sintió asfixiado por la debilidad y la impotencia, como si se hubiera transformado en un árbol del parque. Desde que era una niña, luego al casarse e incluso después de tener 2 hijas, la actitud de Aoi hacia Kariya nunca había cambiado. Ella, 3 años mayor que él y amiga de la infancia, siempre lo trató con amabilidad y sin reservas, como una verdadera hermana con su hermano. Esta era la primera vez que delimitaba con tanta claridad sus respectivas posiciones. Si alguna vez te encuentras con Sakura, por favor trátala con amabilidad. Ella siempre ha sido afectuosa contigo, Kariya. Mientras Aoi atendía a Rin, quien jugaba con intensidad, rebosante de energía, como si espantara su pesar, como si el comportamiento de Rin fuera la respuesta, relegó al silencioso Kariya a su lado. Tosaka Aoi solo le mostró el perfil de una madre serena en un día de descanso, pero Kariya aún no la perdonaba. No existía forma alguna de que pudiera perdonarla. La resuelta y serena Tosaka Aoi, quien había asumido su destino, no pudo ocultar por completo las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Kariya observaba con prisa el paisaje de su ciudad natal, convencido de que jamás lo volvería a ver. Cuando regresaba a Fuyuki, nunca atravesaba el puente de Miyama. Ya debían haber transcurrido 10 años. A diferencia de la zona de Shinto, donde realizaba transacciones a diario, nada había cambiado en esta localidad donde el tiempo parecía haberse detenido. Calles apacibles, repletas de recuerdos. Sin embargo, ningún recuerdo agradable afloraría si se detenía a contemplar. Ignorando una nostalgia carente de valor, Kariya reflexionó sobre su conversación con Aoi de hacía 1 hora. ¿Estás de acuerdo con esto? El reproche impulsivo que Aoi le dirigió, desviando la mirada, un tono tan severo que no había empleado en varios años. No levantes la mirada, no seas una molestia. Así había transcurrido su vida. Ira, odio, Kariya había abandonado todo eso en las solitarias calles de Miyama. Tras dejar su ciudad natal, Kariya jamás había protestado por nada. Ni siquiera el asunto más repulsivo y horrible se comparaba con lo que había aborrecido en aquella tierra. Por ello, sí, debían haber pasado 8 años desde la última vez que su voz expresó tales sentimientos. En aquel instante, ¿no fue con esa misma mujer con quien Kariya había empleado el mismo tono y las mismas palabras? ¿Estás de acuerdo con esto? Hizo la misma pregunta en aquel momento. Al volverse hacia su amiga de la infancia, la noche anterior a que ella adoptara el apellido Tosaka, Kariya jamás olvidó su expresión en aquel instante. Ella asintió, como si lo lamentara, como si se disculpara, sonrojándose, no obstante, por la timidez. Kariya había sido vencido por la serenidad de su sonrisa. Estaba preparada. Es un error buscar la felicidad familiar común. Aquellas palabras eran una falacia. Ese día, hace 8 años, cuando un joven magus le propuso matrimonio, su sonrisa ciertamente reflejó su fe en la felicidad.
Y en ese momento, Caria aceptó su derrota porque confió en esa sonrisa. Quizás el hombre con quien Aoi se casó, el único que podría hacerla feliz, fue un error. Más que nadie, Caria debió haber comprendido que esto representaba un error fatal, porque él había entendido lo despreciable que era la magia. ¿Acaso Caria no rechazó su propio destino y abandonó a su familia? Sin embargo, aunque él mismo se apartó por temor, consciente de lo abominable que era la magia, el hecho de que la mujer más importante para él se hubiera entregado entre todas las personas al hombre más afín a un magus lo colmaba ahora de pesar. No una, sino 2 veces había elegido las palabras equivocadas. No debió haber preguntado ¿estás de acuerdo con esto?, sino que debió haber exclamado no debes hacerlo. Si hace 8 años él hubiera detenido a Aoi, quizás el futuro habría sido distinto al actual. Si ella no se hubiera casado con Tosaka aquel día, habría estado a salvo del destino maldito de un magus y podría haber llevado una vida normal. Si en aquel día Caria hubiera reaccionado de manera diferente ante la decisión entre la familia Tosaka y la familia Mato, esa tarde en el parque quizás la situación le habría impactado más. Podría haber rechazado las propuestas de un desconocido. Sin embargo, ella no se culparía a sí misma de esa forma, y ni siquiera logró contener por completo sus lágrimas. Caria era incapaz de perdonarse por lo ocurrido. Había repetido el mismo error 2 veces, y como forma de autocastigo, regresó al lugar que había abandonado. Seguramente, allí residía el camino hacia la expiación. El mundo al que una vez le había dado la espalda, el destino del que había huido. No obstante, ahora podría enfrentarlo, si pensaba en la única mujer en el mundo a la que no deseaba ver sufrir. Bajo el cielo crepuscular, se detuvo frente a una altísima y lujosa residencia de estilo occidental. Después de 10 años, Mato Caria se encontraba de nuevo ante la puerta de la casa de su familia. Al cruzar la puerta principal, una pequeña pero tensa discusión se desarrollaba en el interior de la residencia Mato, donde de Caria se hallaba sentado en un sofá del salón. «Pensé haberte dicho que nunca más aparecieras por aquí». Sentado frente a Caria, el anciano de pequeña estatura que pronunciaba esas palabras incisivas era Mato Soken, el jefe de la familia. Tenía la cabeza calva y marchita, y sus extremidades parecían momificadas. Sin embargo, una luz profunda en sus ojos revelaba su vitalidad. Tanto su aspecto como su personalidad lo convertían en un ser extraño y enigmático. Era un magus a quien se podría considerar inmortal, capaz de prolongar indefinidamente su existencia. Un auténtico vestigio del linaje Mato, con una conexión genealógica lejana con Caria que sobrevivía en la era actual. A decir verdad, ni siquiera Caria podía determinar la edad exacta del anciano. Los registros familiares indicaban que era el hermano del padre de Caria, pero además de su bisabuelo, figuraba un antiguo hombre llamado Soken como su antepasado de tercera generación en el árbol familiar. No había manera de determinar cuántas generaciones había dominado este hombre sobre la familia. Me enteré de algo imperdonable, de la ignominiosa práctica de la familia Mato. Caria reconocía que el magus al que ahora se enfrentaba era poderoso y de una crueldad inigualable. Un hombre que era la encarnación de todo lo que Caria había detestado y despreciado a lo largo de su vida. Incluso si ese hombre fuera capaz de matarlo, Caria sin duda lo odiaría hasta el final. Gracias al enfrentamiento de hace 10 años, Caria había trascendido la opresiva influencia de Soken y había escapado de los Mato, logrando así su libertad. ¿Quieres hablar de ello? ¿Nada más? ¿Sabes quién es el responsable de la ruina de los Mato? Al final, el hijo de Byakuya fue desprovisto de un circuito mágico. La sangre pura del linaje Mato ha declinado con esta generación, pero más que tu hermano mayor Byakuya, tú eres quien ha comprendido las bases de un magus, Caria. Si hubieras recibido obedientemente tu herencia y hubieras tenido acceso a los secretos de los Mato, no estaríamos sometidos a estas circunstancias adversas. Esto es por tu culpa. Pero Caria, con un suspiro, desvió la actitud amenazante del anciano, cuya furia era palpable. Cese su farsa, vampiro.
¿por qué le preocupa la persistencia del linaje Mato? Es absurdo. No hay nada de malo, incluso si no se produzca una nueva generación de Mato. El debate carece de sentido, pues usted perdurará durante 200 o 1000 años, ¿no es así? Tal como Karya acertó, Soken exhibió una sonrisa cínica, como si su ira hasta ese momento hubiera sido un engaño. Era la sonrisa de un monstruo que consideraba las emociones humanas como un simple inconveniente. Como siempre, eres un joven carente de afecto. Se expresa y actúa con franqueza e independencia. Así es como me entrenó. No acostumbro a andarme con ambajes. Un murmullo gutural salió de la profundidad de la garganta del anciano, como si se regocijara con satisfacción. Así es, probablemente me seas más útil que el hijo de Byakuya en un futuro distante, pero hasta entonces la cuestión radica en cuánto tiempo puedo preservar este cuerpo del deterioro cotidiano. Incluso si un heredero mato es innecesario, se requiere un magos mato. Para obtener el grial, así es. Entonces, ¿ese es tu objetivo? La conjetura de Karya era correcta. La inmortalidad era después de todo lo que este viejo magus fervientemente anhelaba. La máquina del deseo llamada Grial podría realizar esto de manera definitiva. La centenaria obsesión de este ser residía en la consecución de dicho milagro. El regreso del ciclo de los 60 años se aproxima el próximo año. Pero para la cuarta guerra del Santo Grial en el cuarto Heaven's Field no habrá ningún participante de la familia Mato. Byakuya no tiene el nivel de prana suficiente para un Servant y aún no posee los sellos de comando. Pero, incluso si debemos desistir de esta batalla, hay una posibilidad dentro de 60 años. Es indudable que un individuo altamente capacitado puede nacer de la hija de Tosaka. Deposito grandes esperanzas en ella como un recipiente idóneo. La cara de Tosaka Sakura surgió de inmediato en la mente de Karya, una niña aún inmadura que siempre está detrás de su hermana Rin, de constitución delicada. Una pequeña demasiado tierna para afrontar el implacable destino de un magos. Tragando su ira desbordante, Karya fingió una actitud tranquila. En ese preciso momento, él estaba allí para negociar con Soken. No obtendría beneficio alguno si permitía que las emociones lo dominaran. En ese caso, si desea el grial, no hay ninguna necesidad de que retenga a Tosaka Sakura, ¿cierto? Los ojos de Soken se entrecerraron, sospechando el significado oculto en las palabras de Karya. ¿Tú qué tienes en mente? Tengo un trato, Mato Soken. Aseguraré la participación del linaje Mato en el próximo Heaven's Field. A cambio, liberarás a Tosaka Sakura. Desconcertado solo por un instante, Soken soltó una risa burlona y desdeñosa. ¡Ja! No sea ingenuo. ¿Un individuo sin formación sería el máster de un Servant en un año? Usted posee el conocimiento para viabilizar esto, con sus habilidades para manipular gusanos de las que tanto se ufana, anciano. Karya abordó el asunto sin rodeos, mirando fijamente a los ojos del viejo magos. Inocule sus crest worms en mi ser. Puede hacerlo en la carne y sangre de un despreciable miembro de los Mato. La compatibilidad debería ser mejor que con la hija de otra familia. La cara de Soken transmutó de una expresión humana a la de un magus. Toda emoción en su rostro desapareció. ¿Karya? ¿Quieres morir? ¿Acaso le inquieta, tío? Soken pareció comprender que Karya hablaba con seriedad. Con frialdad, el magus evaluó a Karya, examinándolo, y entonces suspiró. Debo decir que espero más de ti que de Byakuya. Después de la ampliación de tu circuito mágico con los Crest Worms, y si podemos someterte a un entrenamiento intensivo durante un año, tal vez el Grial termine por seleccionarte. Incluso entonces, no puedo entender, ¿por qué irías tan lejos por una niña? Simplemente deje que la persistencia del linaje Mato sea responsabilidad exclusiva de los Mato, no involucre a individuos externos. Otra vez con tu admirable dedicación. Como si disfrutara de esto, Soken mostró una sonrisa complaciente, rebosante de malevolencia. Pero, Karya, si tu objetivo es evitar la implicación de terceros, ¿no ha llegado un poco tarde?
¿Sabes cuántos días han pasado desde que la hija de Tosaka llegó a nuestra familia? Desesperación, precipitación, el pecho de Karia fue embargado por estos sentimientos. Anciano, quiere decir que hubo gritos terribles durante los 3 primeros días, pero antes del 4.º día, enmudeció. Hoy, al amanecer, fue enviada a la cámara de gusanos para evaluar su resistencia. Permaneció allí durante medio día y todavía respira. Como sabe, el material de los Tosaka no carece de calidad. Los hombros de Karia temblaron con una furia que superaba el mero odio. Sintió el impulso de aferrar al malévolo Magus por el cuello, estrangularlo con toda su potencia y desmembrarlo. Justo en ese instante, ese era el impulso que lo avasallaba. Pero Karia lo aceptó. Aunque él se consumiera hasta la extenuación, Soken era un Magus, y Karia aún carecía del poder para acabar con él de inmediato. Para salvar a Sakura no había ninguna otra opción más que la negociación. Viendo el conflicto interno de Karia, Soken soltó una risa sombría y complacida. Entonces, ¿qué harás? La niña ya está corrompida y completamente infestada de gusanos. Pero si todavía piensas que puedes salvarla, pues no lo dudaré. No tengo ninguna objeción. Procedamos sin dilación. Karia contestó con una voz gélida. Evidentemente se hallaba sin alternativas. Excelente. Bien, aún podemos entrenarte. Es posible, pero quiero que sepas que seguiré con el entrenamiento de Sakura si no demuestras resultados. Con una risotada, el regocijo del anciano Magus se burlaba de la rabia y desesperación de Karia. La reintegración de un individuo que nos ha traicionado y ha fracasado es preferible a apostar por la viabilidad de un niño. Estoy a favor de aprovechar al máximo cada oportunidad. Desisto del Heaven's Feel esta vez, ya que lo considero una batalla perdida. Pero, si, en una posibilidad remota, pudieras conseguir el Grial, estoy de acuerdo. Si eso sucede, naturalmente, me desentenderé de la hija de Tosaka. Habrá servido su único propósito. ¿No me está engañando, verdad, Mato Soken? Karia, si piensas que debes valerte de la hipocresía al dirigirte a mí, intente primero soportar los Crest Worms. Sí, intente primero ser el huésped para los gusanos durante una semana. Si para entonces no has sucumbido a la locura, te tomaré en serio. Apoyándose en su bastón y encorvando su espalda con dificultad, Soken se volvió hacia Karia, con una sonrisa que manifestaba su pura malevolencia. Por lo tanto, daremos inicio a los preparativos sin dilación. El tratamiento concluirá de inmediato. Si deseas reconsiderar, hazlo en este instante. Asintiendo en silencio, Karia disipó su última indecisión. Una vez que los gusanos fueran introducidos en su cuerpo, se convertiría en una marioneta de Soken. Con ello, le sería imposible rebelarse contra el anciano Magus. Si efectivamente se le podía considerar un Magus, Karia y su linaje Mato sin duda recibirían el sello de comando, el Heaven's Feel. La única vía de salvación para Tosaka Sakura, inalcanzable para él dada su condición física, carecía de importancia. La resolución de Karia llegó demasiado tarde. Si hubiese mostrado la misma determinación una década atrás, la hija de Aoi habría disfrutado de una vida apacible junto a su madre. El destino que él había rehusado había sobrevenido a una joven inmaculada. No existía redención posible para ello. Si acaso había un sendero hacia la expiación, este no era otro que restituirle una vida normal a la joven. Además, si para obtener el Grial era necesario aniquilar a los 6 Masters restantes, entre quienes habían provocado la tragedia a la joven llamada Sakura, había al menos una persona a quien podría ofrecer un requiem: Tosaka Tokiomi. Como líder de una de las 3 familias fundadoras, era indudable que él poseería el sello de comando.
A diferencia de su sentimiento de culpa hacia Aoi y su aversión hacia Token, un odio se había gestado hasta ese día. Un sombrío anhelo de venganza que había comenzado a consumirse silenciosamente en lo más recóndito del corazón de Mato Kariya.